Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a revivir un momento épico en la política española, un verdadero bombazo que marcó un antes y un después en el debate público. El día que Pablo Iglesias, líder de Podemos, dejó en ridículo a José María Aznar, expresidente del gobierno, en pleno Congreso de los Diputados. Desde una perspectiva de izquierda, este enfrentamiento no fue solo un rifirrafe político, fue una lección de cómo confrontar a las élites que han dominado España durante décadas, un momento en el que la verdad se impuso al poder y la arrogancia quedó al descubierto. Ocurrió el 18 de septiembre de 2018, en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, un escenario donde Aznar, figura clave del PP, tuvo que rendir cuentas por los escándalos de corrupción que han perseguido a su partido, desde la Caja B hasta el caso Gürtel. Iglesias, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, no solo desafió al expresidente, sino que lo puso contra las cuerdas, dejando frases para la historia y una sensación de que, por una vez, los poderosos no pudieron escapar del escrutinio. En este vídeo, vamos a desglosar cada detalle de ese día histórico, analizar las palabras de Iglesias, las respuestas de Aznar, el contexto político que lo rodeó y lo que este enfrentamiento significa para la lucha de la izquierda contra la corrupción y el poder de las élites. ¿Fue realmente un ridículo para Aznar? ¿Cómo cambió este momento la percepción del PP y de Podemos? Prepárense, porque este análisis va a ser largo, profundo y cargado de revelaciones. Antes de empezar, te invito a que dejes un like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nada. Y en los comentarios, cuéntame, ¿recuerdas este enfrentamiento? ¿Crees que Iglesias logró exponer a Aznar como se merecía? ¡Vamos allá! El 18 de septiembre de 2018, el Congreso de los Diputados fue el escenario de un duelo político que todavía resuena en la memoria colectiva. José María Aznar, presidente del gobierno entre 1996 y 2004 y líder histórico del PP, compareció ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido, un proceso que buscaba esclarecer casos como la Caja B y la trama Gürtel, que habían sacudido la política española durante años. Frente a él estaba Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, un partido que había irrumpido en 2014 con la promesa de combatir la corrupción y desafiar a la casta política. El enfrentamiento entre ambos era esperado con expectación, no solo por la relevancia de los dos personajes, sino porque representaban dos visiones opuestas de España. Aznar, el arquitecto del neoliberalismo español, defensor de las privatizaciones y aliado de las élites económicas, e Iglesias, el líder de un movimiento que buscaba dar voz a los indignados del 15M y cuestionar el régimen del 78. Según El Mundo, la comparecencia fue un duelo de lo más mordaz, lleno de golpes y ajustes de cuentas que ofrecieron más espectáculo que avances concretos en la investigación, pero que dejaron momentos imborrables. Iglesias abrió su intervención con una advertencia clara a Aznar: tiene obligación de decir la verdad, porque mentir en una comisión parlamentaria es un delito. Esta frase no era solo una formalidad, era una declaración de intenciones. Iglesias sabía que Aznar, conocido por su tono altivo y su habilidad retórica, no se dejaría intimidar fácilmente, pero también entendía que el expresidente estaba en una posición vulnerable. La Caja B del PP, confirmada por sentencias judiciales, y el caso Gürtel, que implicó a decenas de cargos del partido, ponían a Aznar en el centro de las sospechas. Iglesias no perdió tiempo y fue al grano. Ha demostrado que usted es el máximo responsable político de la corrupción del PP. Esta acusación directa, pronunciada con la calma y precisión que caracterizan a Iglesias en sus mejores momentos, fue un golpe al corazón de la narrativa de Aznar, quien siempre se ha presentado como un líder intachable, orgulloso de su gestión y sin nada de lo que arrepentirse. Aznar, lejos de quedarse callado, respondió con la agresividad que lo caracteriza. A mí su populismo no me impresiona nada, dijo, y acusó a Iglesias de ser un peligro para las libertades y la democracia, afirmando que lo demostraba todos los días. El expresidente no se limitó a defenderse, pasó al ataque, sacando a relucir acusaciones contra Podemos que ya eran comunes en la derecha: supuestos vínculos con gobiernos de Irán y Venezuela, dinero en paraísos fiscales y sanciones a miembros del partido como Juan Carlos Monedero y Pablo Echenique. Aznar incluso hizo una alusión personal que generó controversia. Mencionó a los hijos prematuros de Iglesias y Irene Montero, diciendo que su alegría por verle es bastante relativa y que su simpatía es perfectamente descriptible. Esta referencia fue vista como un golpe bajo, y las redes sociales estallaron, con usuarios criticando a Aznar por meterse en la vida personal de Iglesias. Desde la izquierda, este momento fue un ejemplo de la arrogancia de Aznar, incapaz de responder a las acusaciones sin recurrir a ataques personales. Pero Iglesias no se dejó intimidar. Su respuesta fue una de las más recordadas de la sesión.
Trabajaré para que en mi patria nadie se avergüence de tener expresidentes como usted. Esta frase, citada por La Sexta, fue un zasca monumental, no solo por su contundencia, sino porque giró el discurso de Aznar en su contra. Mientras Aznar se jactaba de no arrepentirse de nada, citando un soneto de Alejandro Guillermo Roemmers, «Vivir es mi pasión y mi aventura, de nada cuanto hice me arrepiento», Iglesias lo confrontó con la idea de que su legado es una fuente de vergüenza para muchos españoles. Desde la izquierda, esta réplica fue un momento de victoria. Iglesias no solo desafió la autoridad de Aznar, sino que lo señaló como símbolo de un sistema político corrupto y elitista que Podemos buscaba desmantelar. El contexto de esta comparecencia es crucial para entender por qué fue tan significativa. En 2018, el PP estaba debilitado tras años de escándalos. La sentencia del caso Gürtel, emitida meses antes, había confirmado la existencia de una red de corrupción que operaba bajo los gobiernos de Aznar, con figuras como Francisco Correa y Luis Bárcenas implicadas en sobornos, blanqueo de capitales y financiación ilegal del partido. Aznar, que siempre había negado conocer a Correa, fue cuestionado directamente por Iglesias sobre su presencia en la boda de su hija Ana en 2002, un evento al que asistieron varios implicados en la trama. La respuesta de Aznar fue evasiva: «Yo no me casé», dijo, añadiendo que era lógico que su yerno, Alejandro Agag, estuviera presente. Esta frase, citada por La Sexta, fue vista como un intento torpe de desvincularse de la trama, y muchos en la izquierda, incluidos comentaristas como Gabriel Rufián, la interpretaron como una falta de seriedad. Rufián, en la misma comisión, acusó a Aznar de ser el padrino de este cártel, mostrando una foto de su primer gobierno con varios ministros implicados en casos de corrupción. Iglesias, sin embargo, mantuvo un tono más contenido que Rufián, pero no menos incisivo. Sus preguntas se centraron en la financiación del PP, desde el caso Naseiro en los años 90 hasta la Caja B de Bárcenas. Aznar insistió en que fue tajante contra la corrupción y que no tenía nada de lo que pedir perdón. Pero Iglesias lo presionó, recordándole que mentir en el Congreso es un delito y cuestionando su papel como líder del PP durante los años en que se gestaron estas tramas. «Usted era el presidente del partido cuando se produjeron estos hechos», le dijo Iglesias, dejando claro que la responsabilidad política no podía eludirse. Aznar, visiblemente molesto, acusó a Iglesias de faltar a la verdad y de recibir millones de gobiernos extranjeros, una acusación que no respaldó con pruebas y que fue desmentida por Podemos en varias ocasiones. Desde la izquierda, este intercambio fue visto como un intento de Aznar de desviar la atención, incapaz de responder a las preguntas directas de Iglesias sin recurrir a ataques personales o teorías conspirativas. El enfrentamiento tuvo un impacto inmediato en las redes sociales y los medios. Usuarios en X, como @LHVR230422, calificaron a Iglesias de gilipollas por su tono, mostrando la polarización que generó el debate, pero muchos en la izquierda celebraron su valentía. El Mundo describió la sesión como un espectáculo más que un avance en la investigación, pero reconoció que Iglesias logró poner a Aznar en una posición incómoda. En programas como Espejo Público y Más vale tarde, los tertulianos analizaron el duelo como un choque de titanes. Iglesias, representando a una nueva generación de políticos indignados, contra Aznar, símbolo del establishment. Desde la izquierda, este momento fue un hito porque mostró que los poderosos no son intocables. Iglesias, con su formación académica y su habilidad retórica, demostró que podía enfrentarse a una figura como Aznar y salir airoso, dejando al expresidente como alguien que esquivaba las preguntas y se aferraba a su orgullo en lugar de asumir responsabilidades. Desde una perspectiva de izquierda, este enfrentamiento trasciende lo personal. Aznar no es solo un expresidente, es el arquitecto del modelo neoliberal que transformó España en los años 90, con privatizaciones de empresas públicas como Telefónica y Endesa, recortes sociales y una alianza con Estados Unidos que llevó a España a la guerra de Irak. Iglesias, en cambio, representaba el espíritu del 15M, un movimiento que exigía una democracia real y el fin de la corrupción. Al confrontar a Aznar, Iglesias no solo lo desafió como individuo, sino que atacó el sistema que él representa, un régimen donde las élites políticas y económicas se protegen mutuamente, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de sus decisiones. La frase «trabajaré para que nadie se avergüence de tener expresidentes como usted» no fue solo un zasca, fue una declaración de principios, una promesa de luchar por una España más justa y transparente. El caso Gürtel, que estaba en el centro de la comisión, es clave para entender por qué Iglesias pudo poner a Aznar en apuros. La sentencia de Gürtel, dictada en mayo de 2018, confirmó que el PP había operado una caja B durante años, con pagos en negro a campañas electorales y sobornos a cargos públicos. Aznar, como presidente del partido durante gran parte de ese periodo,
no podía desvincularse fácilmente. Iglesias aprovechó esta debilidad, preguntándole directamente si había detectado irregularidades en la financiación del PP y si había tenido reuniones con empresarios que luego se beneficiaron de contratos públicos. Aznar respondió con evasivas, diciendo que no conocía a Correa y que su partido no se benefició de gobiernos extranjeros, en un intento de desviar la atención hacia las acusaciones contra Podemos. Pero estas respuestas no convencieron a muchos. Desde la izquierda, vimos en Aznar a un líder que se negaba a asumir responsabilidades, prefiriendo atacar a sus críticos en lugar de enfrentar los hechos. Otro momento destacado fue cuando Iglesias cuestionó a Aznar sobre el caso Naseiro, un escándalo de financiación ilegal del PP en los años 90 que marcó los inicios de Aznar como líder del partido. Aznar, molesto, respondió que era sencillo de entender incluso para alguien tan contrario al sistema y tan anticapitalista como Iglesias, una frase que buscaba ridiculizarlo pero que, en realidad, mostró la arrogancia del expresidente. Iglesias mantuvo la calma, recordándole que su papel en el PP lo hacía responsable político de lo que ocurrió bajo su liderazgo. Este intercambio, reportado por el diario.es, fue visto como una victoria para Iglesias, quien logró mantener el foco en la corrupción del PP mientras Aznar se perdía en ataques personales y defensas genéricas. El enfrentamiento también tuvo un impacto en la percepción de ambos líderes. Para los votantes de Podemos, Iglesias se consolidó como un líder valiente, capaz de enfrentarse a una figura tan poderosa como Aznar sin titubear. En las redes, usuarios de izquierda compartieron clips de la sesión, destacando frases como la de «nadie se avergüence de tener expresidentes como usted» como un ejemplo de cómo la izquierda puede desafiar al establishment. Por otro lado, los simpatizantes del PP defendieron a Aznar, argumentando que Iglesias usó la comisión para hacer espectáculo en lugar de buscar la verdad. Un usuario en X, @LHVR230422, reflejó este sentimiento al calificar a Iglesias de gilipollas, mostrando cómo el enfrentamiento polarizó a la opinión pública. Sin embargo, desde la izquierda, creemos que Iglesias logró su objetivo: exponer las contradicciones de Aznar y recordarle al país que el PP no podía escapar de su historial de corrupción. El contexto político de 2018 también ayuda a entender por qué este enfrentamiento fue tan significativo. Ese año, el PP estaba en crisis tras la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy en junio, impulsada por el PSOE y apoyada por Podemos. Pedro Sánchez asumió la presidencia, y la izquierda estaba en un momento de auge, con Podemos como tercera fuerza en el Congreso. Aznar, aunque ya no era un líder activo, seguía siendo una figura influyente en el PP, y su comparecencia era una oportunidad para la izquierda de atacar al partido en su conjunto. Iglesias, consciente de esto, usó la comisión para reforzar la narrativa de Podemos, que el PP era el partido de la corrupción, mientras la izquierda representaba la esperanza de un cambio. Aznar, por su parte, intentó defender su legado, pero su tono altivo y sus ataques personales jugaron en su contra, haciendo que pareciera más defensivo que convincente. Este enfrentamiento fue más que un espectáculo, fue un acto de resistencia contra un sistema que protege a las élites. Aznar, con su fundación FAES y sus conexiones con grandes empresas, representa el poder económico que la izquierda busca combatir. Iglesias, al confrontarlo, no solo lo ridiculizó, sino que dio voz a millones de ciudadanos que estaban hartos de la impunidad de los poderosos. Su frase final, agradeciendo a Aznar por comparecer con un tono irónico al que Aznar respondió con un «ha sido un placer» igual de sarcástico, fue el broche de oro a un duelo que muchos en la izquierda celebraron como una victoria moral. El impacto de este enfrentamiento no se limitó al día de la comparecencia. En los meses siguientes, Iglesias siguió usando el caso Gürtel y la figura de Aznar para criticar al PP, mientras Aznar continuó atacando a Podemos desde FAES, calificando a Iglesias como un depredador de la política democrática tras las elecciones madrileñas de 2021. Este intercambio muestra que el duelo de 2018 no fue un evento aislado, sino parte de una lucha más amplia entre dos visiones de España. Desde la izquierda, vemos en Iglesias a un líder que, con sus aciertos y errores, tuvo el valor de enfrentarse a los poderosos en su propio terreno, algo que no muchos políticos se atreven a hacer. Las reacciones en los medios también fueron intensas. La Sexta destacó el duro cara a cara entre ambos, subrayando cómo Iglesias mantuvo la presión mientras Aznar recurría a ataques personales. El País señaló que el enfrentamiento fue más un ajuste de cuentas que un avance en la investigación, pero reconoció que Iglesias logró poner a Aznar en una posición incómoda. En programas como Al Rojo Vivo y El Intermedio, los comentaristas elogiaron la habilidad de Iglesias para mantener el control del debate, mientras que medios afines al PP, como ABC, acusaron a Iglesias de usar la comisión para hacer propaganda. Desde la izquierda, esta polarización no nos sorprende. Los medios tradicionales,
muchos de ellos ligados a las élites, siempre han sido duros con Podemos, mientras que la izquierda ve en estos enfrentamientos una forma de romper el silencio sobre la corrupción. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre el papel de la izquierda en la lucha contra la corrupción. Desde su fundación, Podemos ha hecho de la transparencia y la rendición de cuentas una bandera, en contraste con el PP, que ha sido señalado en casos como Gürtel, Kitchen y los currículums falsos de figuras como Noelia Núñez y Juan Manuel Moreno Bonilla. Iglesias, con su formación académica como doctor en ciencias políticas, sabía cómo usar el escenario parlamentario para exponer las contradicciones del PP. Su enfrentamiento con Aznar no solo fue un momento de tensión política, sino una lección de cómo la izquierda puede usar el debate público para desafiar a las élites. Sin embargo, también debemos ser autocríticos. Iglesias no estuvo exento de controversias, como las acusaciones de financiación irregular que Aznar le lanzó, aunque nunca se probaron. La izquierda debe liderar con el ejemplo, asegurando que sus líderes sean transparentes y rindan cuentas. En términos más amplios, este enfrentamiento nos habla de los retos de la democracia española. Aznar, en su comparecencia, defendió el régimen del 78 y su papel en la transición, mientras que Iglesias lo cuestionó, señalando que ese sistema permitió la corrupción y el poder de las élites. Desde la izquierda, creemos que la democracia debe renovarse, con instituciones más transparentes, una justicia independiente y una ciudadanía activa que exija responsabilidades. El caso Gürtel, que estaba en el centro de la comisión, no es solo un escándalo del PP, es un recordatorio de que el sistema político español necesita cambios profundos para evitar que las élites sigan actuando con impunidad. Entonces, ¿dejó Iglesias realmente en ridículo a Aznar? Desde la izquierda, la respuesta es un rotundo sí. Iglesias no solo lo desafió con preguntas directas, sino que lo obligó a mostrar su lado más arrogante y evasivo, algo que dañó su imagen ante muchos ciudadanos. Aznar, acostumbrado a controlar el escenario, se vio descolocado por la tenacidad de Iglesias, y sus respuestas, como la de "yo no me casé" o sus ataques personales, fueron vistas como un intento desesperado de desviar la atención. La frase de Iglesias sobre trabajar para que nadie se avergüence de expresidentes como Aznar se convirtió en un símbolo de la lucha de la izquierda contra el poder establecido, una frase que resonó en las redes y en los medios como un golpe maestro. Para la izquierda, este momento fue también una reivindicación del 15M y de los movimientos sociales que dieron origen a Podemos. Iglesias, con su coleta y su estilo desenfadado, representaba a una generación que se cansó de ver cómo los poderosos escapaban de la justicia. Aznar, con su traje impecable y su tono condescendiente, era el símbolo perfecto de esa casta que la izquierda quería derribar. Aunque la comisión no logró avances concretos en la investigación, el enfrentamiento tuvo un impacto simbólico, mostró que los líderes del PP, por más influyentes que sean, no son intocables. Desde la izquierda, celebramos este momento como un ejemplo de cómo el debate público puede usarse para exponer la verdad y desafiar a las élites. Pero este enfrentamiento también nos deja lecciones. La izquierda debe seguir luchando por la transparencia, pero también debe ser coherente. Iglesias, tras dejar la política en 2021, ha sido criticado por su presencia mediática, algo que él mismo criticó en expresidentes como Aznar y Felipe González en 2015, cuando dijo que parecían drogadictos por su necesidad de exposición pública. Desde la izquierda, debemos exigir a nuestros líderes que prediquen con el ejemplo, manteniendo la honestidad y la humildad incluso después de dejar el poder. Al mismo tiempo, el caso de Aznar nos recuerda que la derecha, representada por el PP, sigue aferrada a un modelo de política que protege a las élites a costa de los ciudadanos. La izquierda tiene la oportunidad de proponer una alternativa, un sistema donde la corrupción no tenga cabida, donde los políticos rindan cuentas y donde la democracia sea realmente del pueblo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Desde la izquierda, proponemos varias medidas para evitar que casos como el de la Caja B del PP se repitan. Primero, necesitamos una reforma del sistema judicial que garantice su independencia, evitando que los partidos políticos controlen a los jueces y fiscales. Segundo, debemos exigir una ley de transparencia que obligue a los cargos públicos a declarar sus finanzas y conexiones con empresas, con sanciones claras para quienes mientan. Tercero, es crucial invertir en educación y participación ciudadana, para que los votantes tengan las herramientas para fiscalizar a sus líderes. Y finalmente, necesitamos una izquierda unida que no solo critique al PP, sino que ofrezca soluciones concretas para construir una democracia más justa. En conclusión, el día que Pablo Iglesias dejó en ridículo a José María Aznar fue un momento histórico para la izquierda española. Con su valentía y su habilidad retórica, Iglesias expuso las contradicciones de un expresidente que se negaba a asumir responsabilidades por la corrupción de su partido.
Este enfrentamiento no solo fue un espectáculo político, sino una lección de cómo la izquierda puede desafiar al poder y dar voz a los ciudadanos. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita. En los comentarios, cuéntame, ¿crees que este momento marcó un cambio en la política española? ¿Qué medidas deberíamos tomar para combatir la corrupción? Comparte este vídeo y sigamos debatiendo juntos. ¡Salud y lucha!